tiene que ver, tengo entendido, con un hogar de ancianos. Pero un hogar de ancianos que era clandestino en la quinta región. Lo clausuraron, pero además hay acusaciones muy, pero muy graves de que los abuelitos estaban desnutridos. Vamos contigo, Leo. Leo Castillo. Claro que sí, tú lo decías en tu relato. Este es el hogar, nosotros estamos en el sector de Santa Julia, acá hay posiciones diferentes. Bien. Hay decisiones que se han tomado, yo les decía, es importante tener en cuenta esto, hay posiciones diferentes, hay personas, vecinos que dicen que la dueña de este hogar era una tremenda buena samaritana, otros vecinos que dicen lo contrario, que traían obviamente a abuelitos que estaban en la calle, familiares que literalmente los dejaban botados, y esta señora, la señora María, los cuidaba muy bien. Ayer obviamente llegó Seremi de Salud, que calificó como catastrófico las condiciones en las que vivían 16 adultos. Muchos de ellos ya fueron trasladados al sanatorio marítimo, Hogar Gilda o Gustavo Frique, y hay 5 abuelitos que también van a ser trasladados obviamente en los próximos minutos para conocer toda esta historia. Pero Martín, nosotros tenemos que hacer también, tú lo sabes, el ejercicio periodístico. Vamos a golpear, vamos a tratar de hablar con la señora María. Tenemos acá también todos los vecinos, ojo, vecinos que están a favor del hogar, obviamente, y hay vecinos que están en contra también de la situación que hay acá. Lo que está claro, obviamente, es que acá se clausuró este hogar de ancianos que estamos viendo nosotros acá en vivo y en directo, que decían que habían los pisos, casos de nutrición. Obviamente habló también el gobernador provincial y dijo que obviamente había una sanción administrativa. ¿Qué les parece si veamos la nota para conocer bien el caso y después lo desarrollamos? Uno a uno fueron retirados en camillas, en sillas de rueda o caminando. 16 abuelitos se encontraban viviendo en una casa que funcionaba hace al menos 4 años de manera clandestina. Hay muchos adultos mayores en estado de nutrición, con escaras que son de bastante cuidado, algunos pacientes que están incluso descompensados. El hogar nunca tuvo permiso de funcionamiento, pero se mantenía gracias a las autorizaciones notariales entregadas por los propios familiares de los adultos mayores para administrar sus pensiones básicas solidarias. Por lo tanto, ella disponía de 1.600.000 mensual, de los cuales evidentemente desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de la provisión de cuidados, no había paramédicos, alimentos vencidos y un nivel de higiene bastante preocupante. De esta forma se podría configurar el delito de maltrato hacia el adulto mayor por la característica de falta de cuidados, hecho que se podría plasmar en los próximos días en una querella desde la Gobernación de Valparaíso. Que estaba sucio, que estaba feo, se notaba, no sé si se notaba igual. Pero uno no se mete más allá en realidad porque uno pasa nomás. Cada vez que pasamos por acá, los abuelitos afuera, así entumidos de frío. El mes pasado vino 4 carros ahí, entonces seguramente 4 fallecidos. Eso, yo lo que gatilló todo esto. La respuesta de los pocos familiares que llegaron a retirar a sus cercanos es que el dinero no alcanza para pagar un mejor lugar. Esto debe estar clausurado, no para un ser humano. Ese es el precio de ser pobre. Eso es el precio de ser pobre. Yo creo que aquí hay responsabilidad de la familia, de los hijos, que de repente vienen los hijos a dejar acá a los ancianos y los dejan como en estado de abandono. No hay ningún hogar legal que te reciba abuelos con pensiones bajas. Un drama del que estos abuelitos poco y nada se percatan, situación que se estaría replicando en otros 40 hogares clandestinos que existirían según cifras oficiales en toda la región de Valparaíso. Triste final para quienes simplemente son abandonados, dejándolos en manos de quienes aceptan cuidarlos bajo estas condiciones por el poco dinero que les queda. Tremenda historia, Leo. Realmente un drama porque los abuelitos quedan en una situación indefinida. Así de claro, Martín, nosotros decimos las cosas como son. Sí. Quedan en tierra de nadie. Quedan obviamente en esa línea que nadie sabe qué va a pasar. Fueron derivados, sí, pero ojo, hablemos con la gente. Estamos hablando acá con la señora Nancy. Señora Nancy, usted fuera de cámara me decía que aquí pasaban los vecinos y encontraban realmente que este no era un lugar para tener a los abuelos. ¿Cuál es su opinión? Mira, la opinión que nosotros teníamos como del ámbito de la salud
es que este no está en condiciones para tener los abuelitos en ese estado que estaban. Este es un espacio para... Yo me enteré que habían 19 abuelitos, 3 han muerto, hay 16. Y yo sé que esta gente, al final, estos hogares le solucionan un problema al Estado de Chile. Porque el Estado no se está preocupando de los adultos mayores que son pobres. Porque aquí hay adultos mayores que son pobres. Pero usted me dice que este hogar lo clausuraron, ¿por qué? ¿Porque era insalubre? ¿Porque no cuidaban, no había profesionales? Porque si lo clausuró el servicio de salud es porque no estaba en condiciones de salud para ellos. Eso. ¿Habían pañales sucios los veladores? A mí no me consta porque yo no entraba en... Pero la gente que, por ser la gente que ha trabajado aquí, muchos vecinos, oye, ¿qué se puede hacer con ese jardín, los abuelitos? Porque habían muchos años, nosotros muchos años que estábamos preocupados de este jardín. Sí, y no es responsabilidad de nosotros hacer Pero antes no era así, entonces. Porque el problema de salud y problema de... ¿Se denunció antes este hogar de ancianos? A través del Consejo de Salud, a través del consultorio, vinieron los asistentes sociales, conversaron con la dueña, se les veía en las condiciones que estaban los abuelitos, se revisaban. Y bueno, y esto es lo que hay. Pues. Sí, esto sirve mucho para los abuelos pobres, porque un abuelito que tiene 500.000 pesos, o sea, otros hogares que hay aquí, montones, en otras condiciones. ¿Acá cuánto pagaba? ¿Leo? Sí, alrededor de 100.000, 150.000. Vamos a ver la otra versión inmediatamente para que tengamos... sí, yo escucho atentamente. Leo, pregunta por favor, ¿qué espacio tenían estos 16 ancianos? Porque yo veo que eso es una casa. Estos hogares que no son clínicas, ¿cierto? Van poniendo personas en forma absolutamente no regulada, una cama al lado de la otra. Entonces necesito saber qué espacio, cuántos metros cuadrados por paciente, qué personal había ahí, cuántas personas había día y noche para cuidar a estas 16 personas que entiendo que son ancianos. No sé si tenían algún tipo de discapacidad mental necesariamente. ¿Estaban postrados? ¿Eran autovalentes? Es muy buena tu pregunta. Es muy buena la pregunta. Nosotros lo que vamos a hacer inmediatamente es tocar el timbre para poder conversar con los dueños. ¿Qué pasa con los abuelitos hoy día, preguntas Leo? obviamente las tienen que responder las personas que están acá encargadas. Yo te decía, Martín, de todos los abuelitos, algunos fueron trasladados al Sanatorio Marítimo, el Hogar Gilda, el Hospital Gustavo Frique y otro hogar más. Hoy día hay 5 adultos mayores que se está esperando que obviamente llegue una camioneta del Seremi de Salud para que puedan ser trasladados. Pero también le vamos a preguntar a los otros vecinos mientras la señora María... ¡Aló! ¿Leo? Señora María, recién estábamos hablando con ella y me dijo que nos iba a atender, pero preguntémosle a los vecinos cuál es la versión de los otros vecinos y tratemos de contestar la pregunta, la interrogante que todos nos hacemos. ¿Cómo era el interior? Ahora, si lo clausuraron es porque no cumplía los requisitos y no reunía las condiciones. Lo catalogaron de insalubre netamente porque el piso es de cemento, de ese cemento que uno le pone cera roja, piso de madera, pero está encerado, las paredes son de madera, por eso es un hogar humilde. Pero eso no significa que los abuelos estuvieran mal cuidados y lo han tachado de insalubre porque el baño era un baño antiguo, una taza de baño antigua, y porque encontraron eso que no ayer pusieron en una imagen una tachita de pipí. Eso es una tachita donde las personas que están postradas usan silla de ruedas, les sirve para hacer pipí al abuelito, y si el abuelito justo recién hizo pipí es obvio que hay que sacarlo y retirarlo, pero ellos llegaron en masa temprano y no les permitieron hacer nada a ellos. A ver, Polo, Martín, la señora María, ¿cómo está? Ahí está. Si nos puede atender un segundo. ¿Ella es la encargada? Ella es la dueña. ¿Ella es la dueña? Tal vez si puede pasar. A ver, vamos nosotros a ingresar para hablar con ella porque ella también quiere hablar con nosotros. Muy bien. Para dar su versión. Señora María, hay vecinos que están en contra, otros que dicen que usted es una tremenda buena samaritana que apoya obviamente a los abuelitos que se lo han venido a dejar en condiciones que son graves. ¿Qué opinión tiene? Mire, mi opinión es que yo entregué amor. Las condiciones yo sé que no están. Yo eso lo tengo claro. Pero ahí están mis apoderados. Ellos son mi juez. Entonces, yo vuelvo a insistir lo mío que le dije en delante.
yo me voy a descargar hablando, pero ¿me lo van a creer a mí? No, porque están las autoridades. Yo le Nunca. puedo preguntar Yo a la señora María algunas cosas. puedo Leo? decir muchas cosas, pero ¿qué voy a sacar? A ver, le quieren hacer una pregunta en el panel de Canal 13. Bienvenidos para que usted esté atenta y escuche. Déjame contextualizar. Señora, bienvenida. Señora María, gracias por hablar con nosotros. Va a hablar con usted la doctora Carolina Contreras. Herrera. No sé. Perdón. Ya, Carolina... Herrera, perdón. Señora María, buenos días. Dígame. En primer lugar, yo quiero decirle que efectivamente las personas que atienden adultos mayores son merecedoras de todo el respeto y de toda la admiración por el resto de la sociedad, porque efectivamente es muy difícil atender a personas que ya no tienen continencia de esfínteres, que tienen Alzheimer, que no saben comer por sí mismas. Dicho eso, con todo el respeto que merece su emprendimiento y su hogar, quería preguntarle si efectivamente usted tenía una cantidad de personas a cargo de estos ancianos. ¿Qué número de personas trabajaban en el día y en la noche para saber la proporción, ¿cierto?, de tiempo que cada uno de esos ancianos podía tener para su adecuada atención? Se ha dicho, por ejemplo, que había pañales sobre los veladores, pero ¿había normas o protocolos de atención para esos pacientes? A ver, cuando ellos llegaron, nosotros estábamos en todo el proceso de cambio, de baño, todas esas cosas. Ok, en el aseo. Es cierto que los pañales estaban en el baño porque lo estábamos sacando recién a los abuelitos. Ya. Entonces llegaron así de improviso. Yo sé que mi casa no tiene las condiciones, eso yo lo tengo más que claro, pero es lo que yo ofrecía. Señora María. Es lo que yo ofrecía. Había, Maltrato de a ver, la se lo abuela. quiero hacer ¿Y cuántas preguntas personas? directamente. ¿Había caca en el piso? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Señora no María. sé de dónde sacaron eso. Por eso le digo, yo me voy a descargar, pero si ellos hablaron, la gente va a creer y ha hablado peste. Y yo no me puedo, yo voy a decir lo que yo hacía, pero vuelvo a insistir. Yo voy a hablar cosas buenas porque que no estaba en condiciones la casa porque es madera. Todo eso yo lo sé. No tenía mis papeles al día, también es cierto. ¿Por qué no tenía los papeles al día? ¿Por qué no le dieron un permiso? ¿Lo pidió, lo buscó constantemente? A mí, ¿qué es lo que hacían ellos? Cuando venían para acá los inspectores, me cobraban 10 unidades tributarias, 5 unidades tributarias. Entonces, yo de aquí por allá pagaba y seguía. No, siga nomás, si esto no son... Claro, ahí está complicado. Son cosas que uno tiene que hacer. Está complicado porque cuando se trata... María le quieren preguntar también del panel. Claro, cuando se trata del cuidado de personas, efectivamente debe cautelarse de que las normas se cumplan. Se tienen que cumplir una proporción de personas cuidadoras de enfermos con el número de enfermos, porque si usted piensa en 16 personas, una persona, 2 o 3, realmente no da abasto si ellos tienen, ¿cierto?, evacuaciones o si tienen que comer. ¿Cómo se alimentan 16 personas por una o dos manos? Entonces, me interesa saber cuántas personas habían de día y de noche. Le propongo, señora María, que vamos a hacer un pequeño corte comercial y volvemos con usted entendiendo qué es lo que hay detrás de esta historia. Claro, a simple vista uno ve los ancianos no están en las condiciones que corresponde, pero ¿qué hay detrás de esta historia? ¿Por qué están así? Vamos a volver. Ya regresamos conociendo mucho más de esta historia aquí en Bienvenidos. No se muevan. Oye, volvamos con Leo Castillo. Estamos allá en Viña del Mar y tal como decía Martín, esta es una historia que podríamos decir tiene varias capas. Es una historia profunda y tiene que ver con soledad, con abandono, tiene que ver también con un Estado que no se hace cargo de los adultos mayores, que es un grupo de nuestra sociedad que está realmente en situación de abandono. Y aquí hay una muestra, un hogar que estaba funcionando de manera ilegal, digamos, sin los permisos correspondientes y que en definitiva está siendo clausurado. Estábamos, Leo, con la señora María conversando acerca de las características que tenía este hogar y ella hace algunos reconocimientos, pero también dice que las condiciones no eran tan malas como algunas personas dicen, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo con lo que tú decías. Ahí está el cartel clausurado del Ceremi de Salud, Francisco Álvarez, que calificó, yo les decía en una primera instancia, de catastrófico las condiciones en las que vivían estos 16 adultos mayores. Algunos obviamente ya fueron reubicados en el sanatorio marítimo, en el hogar Gilda, Gustavo Frique y en otros hogares, pero yo estaba obviamente ahí mirando a los 5 abuelitos que quedan ahí. Están sentados, muy atentos. Se entiende que acá hay un proceso administrativo, por lo cual no vamos a ingresar, obviamente, y vamos a respetar todo lo que tiene que ver con el Estado. Y conversamos con la señora María en las condiciones en las que vivían sus abuelitos. El panel también le quiere hacer preguntas, pero ¿qué es lo que tiene que decir usted? ¿Cuáles son sus descargos? Estamos en el programa Bienvenidos, donde cada uno cuenta, y también, obviamente, hay que hacerle caso a la autoridad, pero usted tiene algo que decir. Yo podría decir muchas cosas. Lo único que quiero es que vean el hogar, que vean cómo es, cómo duermen los abuelitos. Eso yo quiero que vean. Porque yo voy a decir, tengo mis apoderados acá también apoyándome, pero yo voy, ¿qué voy a sacar yo, mi amor? Yo no voy a sacar nada porque ya habló la autoridad, hablaron los vecinos, tirando peste. ¿Qué saco yo con esto? ¿Cuánto era la mensualidad de cada abuelito? De 102, 70.000 pesos, 130, 150 eran los más que pagaban. Leo, pregunta por favor a la señora María. ¿Me escuchas, Leo? ¿Te escucha? ¿Cuánto personal atendía de día y de noche a 16 ancianos? ¿Ya? ¿Qué número de personas había para atención directa? 5. Ya. Ahí está respondiendo. 5 cuidadoras para mis abuelos, la señora de la cocina que está acá presente, el caballero del aseo y mi hija y yo, que es cuidadora también, nos quedábamos en la noche porque yo vivo aquí. ¿Y cuántos pacientes postrados había? Porque yo escuché que había algunos pacientes con escaras, que para que la gente sepa, son heridas que se producen por decúbito, por estar sentado o acostado sin movilizar a esos pacientes. Y por eso es que yo le quiero aprovechar de explicar a las personas que utilizan estos sistemas que si no hay protocolos de movilización de pacientes, el riesgo de que se escaren es muy alto. Entonces, por eso es que esto no es antojadizo. De verdad es admirable su abnegación, pero también es importante entender que esta es una actividad que se hace con personas y en tanto eso tiene que tener estrictas normas de alimentación, cuidado, cambios de posición, prevención de caída, plan de evacuación para siniestros, por ejemplo, lugares de esparcimiento y un espacio entre cama y cama para que se eviten las infecciones cruzadas. Entonces, todas esas cosas son las que la autoridad sanitaria toma en cuenta para autorizar o no autorizar el funcionamiento de estos hogares. Ya, ¿qué le puedo decir yo? Yo quiero que vean, y ahí, yo quiero que vean el hogar, el espacio, todo. Yo sé que cometí error, no tengo los papeles, eso es cierto. Pero hay extintores de incendio, por ejemplo. ¿Por qué no tengo los papeles? Porque aquí llegaban inspectores, me tomaban declaración y lo único que ellos hacían era multarme, 10 unidades tributarias, 5 unidades tributarias. ¿Hay extintores? Sí, sí tengo extintores. Señora María. No, sí tengo extintores. Señora María. Están separadas unas de otras. Quiero que ustedes lo vean. Quiero que ustedes lo vean. Leo, Pato tenía acá una intervención. Señora María, quería preguntarle, ¿podría volver a nombrarnos, recordarnos cuántos abuelitos estaban en este hogar? ¿Cuántos abuelitos? Sí. 16. 16 abuelitos. Oiga, y cuéntenos, señora María, ¿usted recibía fondos públicos, fondos del Estado, recibía plata de la municipalidad para poder mantener ese hogar? Ninguna cosa, oiga. No estoy diciendo mentira. A ver, yo le voy a decir. No, es una pregunta, yo se la voy a contestar. Escuchemos y vamos a contestar con calma. Sí, lo que pasa, dejemos claro que nosotros estamos acá en el patio interior y esta gente que está acá son trabajadores
y gente obviamente que apoya a la señora María por los largos 20 años, si no me equivoco, que usted ha cuidado a estos abuelitos que incluso al parecer venían de la calle y que los venían y los dejaban. Los mismos carabineros venían a dejar aquí abuelitos, los carabineros venían a dejar abuelitos aquí. Ahora conteste la pregunta. ¿Recibía algún apoyo del Estado? A ver, nunca recibí nada, pedí montones de ayuda. Usted sabe cuando la gente está por nombrarse, como voy a hablar de la alcaldesa, a lo mejor ella ni siquiera me recuerda, pero cuando ella andaba haciendo campaña, nosotros fuimos a hablar con ella, donde ella estaba. Ella me dijo, anda a la municipalidad y te voy a recibir, vamos a solucionar el problema. Desgraciadamente, a lo mejor por su tiempo, ella no me recibió nunca. Después ella empezó a mandar inspectores. ¿Qué hacían inspectores? Me notificaban 10 unidades tributarias, yo tenía que ir, mire, no los tengo, me la bajaban a 5 y tenía que seguir pagando y pagando. Porque venían siempre los inspectores, ellos ya sabían ya. Por lo tanto, nunca recibió fondos públicos y por lo tanto usted vivía, este hogar se mantenía solo con lo que pagaban los mismos abuelitos. Con lo que pagaban mis abuelos. Pero es muy difícil a esos Yo siento que es una situación súper terrible porque la verdad es que están en una situación de desamparo estos abuelitos. Uno no sabe si la situación familiar era mejor que esta. Yo creo que muchas veces son familias que tienen bajos recursos, que no tienen cómo sostener a ellos, a sus propios abuelitos, ni tienen los extintores que le estamos exigiendo, ni tienen las condiciones que le estamos exigiendo. Entonces hacen un esfuerzo en pagar esos 100 y tantos mil pesos. No, extintores yo Sí, lo que estoy diciendo es que en el fondo tenemos un Estado ausente que no se está haciendo cargo de la tercera edad, de los ancianos. Y por otro lado, tenemos familias que tampoco se pueden hacer cargo. Entonces, desde algún lugar, la señora María ofrece una opción que yo considero sumamente válida. Absolutamente, y por eso partimos diciendo que con el mayor respeto por la opción que ella ha tenido de sacrificio, porque no es fácil lidiar con 16 personas que no están cognitivamente normales. Estos pacientes no comen, escupen, no tienen continencia esfinteriana. Y seguramente la señora María tampoco está preparada con conocimientos médicos. Esto transparenta una realidad que está en cada cuadra. Y quiero ser así de tajante. Las personas que trabajan, quiero que cada uno de los que está acá piensen, ¿qué pasaría si tuviera que hacerse cargo hoy de su mamá o de su papá o de su familiar en su casa? ¿Y cómo sale a trabajar? ¿Y a quién se lo deja? Entonces esto es una actividad informal por las cuales yo no creo que la gente lucre, pero sí se convierte en una fuente de problemas y se convierte en una fuente de riesgo para los pacientes, pero también para ella. Porque alguien podría demandar por qué se complicaron estos pacientes y se escararon. Hay un dato duro. De hecho, estuve leyendo sobre este tema en la mañana. Bueno, siempre sensible por todo lo que significa. Pero, por ejemplo, en la quinta región, hay 118 hogares de ancianos legales, que funcionan regularmente, formales. Y hay 100, según el catastro que tiene la autoridad allá, que funcionan de manera irregular, como el de la señora María. Y que están pesquisados, porque los vecinos muchas veces también es una actividad informal. El vecino del viejito, ¿me entiendes tú? Claro. La señora que lo va a cuidar de día. O sea, hay una serie de realidades que no hemos visualizado. Pero también bien. creo que, claro, es un poco lo que decía usted, doctora. O sea, en el fondo también tenemos que separar las cosas, ¿no? Uno celebra, y no me atrevo a dudar de la buena intención de la señora María, pero técnicamente funciona de manera irregular y la descripción que se hace de las condiciones en las que vivían los abuelitos adentro, lamentablemente, o sea, no solo no era la mejor, para no ser eufemístico, o sea, se hablaba de caca en el suelo, se hablaba de abuelitos en situación de desnutrición, algunos de ellos sin ningún resguardo médico mínimo. Entonces, es una pena, digamos, pero yo también me pregunto cómo es posible que hayan pasado 20 años trabajando en esto y no hubiera podido regularizar y tener una cosa más formal para poder atender, sobre todo, insisto, porque también, convengamos, está recibiendo dinero de la familia, quizás no mucho, es una no una suma muy... económica, pero hay una actividad económica y por lo tanto, digo, en virtud de la ley, de cómo tiene que funcionar la cosa, debería haberse tratado de regularizar la situación, señora María, para no tener que llegar a esto, ¿no? Sus apoderados tendrían que sostenerla en ese trámite. Escuchemos a la señora María.
escuchando a ustedes y ellos me piden que me descargue ya. Es lo que yo tengo, es lo que yo ofrezco. Yo sé que no estaba en condiciones la casa, eso yo lo sé. Yo pedí montones de ayuda, incluso vino un senador para acá y lo único que me dijo, María, cámbiate porque no te puedo ayudar. ¿Qué senador fue? Nunca recibió nada, al contrario. ¿Y por qué cámbiate? Cada 2 meses, cada 3 meses, me venían a lo único que ellos venían era A multarla. a inspeccionarme y decir 10 unidades tributarias, 5 unidades Tributaria. Tributaria. Pero es lo que tenían que hacer, pues. Exacto. Pero ¿y por qué le Y decía tenía que ir al cámbiate? juzgado, pagar. No me decían, si siga nomás, si esto no lo van a hacer. Entonces, digamos, yo sigo conversando lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Puedo decir una y cosa? ustedes también ponen en duda lo que yo estoy hablando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Claro. Para ¿Sabe? que la entrevista que hablen los apoderados, que... Señora María. Sí, señora María. Antes de que hablen los apoderados, Leo, a ver, yo creo que todos partimos, señora María, por valorar lo que usted ha hecho por estos abuelitos, porque es algo que no todos hacen. Y usted se está haciendo cargo de un problema que efectivamente existe en nuestro país y que desgraciadamente las políticas públicas no han abordado con realismo, ni tampoco con los recursos que se requieren. A mí lo que más me llama la atención es que uno puede darse el caso de un hogar que haya sido clandestino, por ponerle ese nombre, No ilegal, autorizado. no autorizado y que no hayan sabido las autoridades. Y de repente se enteran. Pero en el caso de este hogar, del suyo, las autoridades sabían. ¿Y cuál fue la reacción? Ir y multarla. Pero en ningún momento, y eso es lo que yo considero indignante, en ningún momento hay una actitud de decir, bueno, ayudemos a la señora María, colaboremos con ella, busquemos la manera como ella puede organizar esto mejor y puede tener las condiciones para que efectivamente sea un hogar legal, regular y que funcione de la manera apropiada. Usted nunca, señora María, recibió esa ayuda, ¿no es cierto? Nunca. Mire, yo le voy a decirle algo. Resulta que ayer cuando estaba la gente, los inspectores y todas esas cosas, yo estaba escuchando y por llevarse un abuelito me dicen, no le dicen a la señora si la señora paga poco. Bueno. A ver, en vivo y en directo estamos viendo diferentes situaciones, están los vecinos, bueno, que ustedes lo sepan en el panel, está llegando obviamente la Secretaría Regional Después vamos a conversar con ellos. de Salud de la región de Valparaíso para inmediatamente saber qué es lo que opinen, pero es bueno que lo sepan, señora María, para que usted termine con la idea. Sí. Por eso le digo, a mí me dio mucha pena porque una de las niñas que mandaba decía, nada más, le decía, no se preocupe porque nosotros pagamos 100.000 pesos, le damos pañales, ¿y por qué no lo hicieron conmigo? Si están llevando un abuelo al hogar de ancianos de aquí, de Gómez Carreño, a ellos sí le pueden pagar, a ellos sí le pueden ayudar con pañales. ¿Y por qué no lo hicieron conmigo? Entonces, señora María, le quiero no sé, no me lo explico. A ver, le quiero decir algo. Lo que pasa es que aquí se cruza la realidad de nuestro país con las intenciones personales y positivas suyas, pero que lamentablemente no dan, señora María. Porque hay un Chile que es como en las casas que uno ve una puerta y dice aquí debe vivir una familia. Y para atrás hay 3 familias llegadas. Así se vive en Chile, si esa es la verdad. Así es la verdad. Es lo mismo que pasa, porque lo decía un señor en la nota, el que tiene plata y no puede tener a su familiar o al anciano, ¿no es cierto?, al abuelo, a la abuelita en su casa, bueno, paga en un hogar que tiene todas estas condiciones, que está regularizado. Pero la persona que no tiene dinero tiene los mismos problemas. Tiene los mismos problemas. ¿Y cómo lo soluciona? ¿Cómo lo soluciona? A través de la irregularidad o lo que no se ve o que aparenta ser pero no es. Claro. Pero tiene los mismos problemas que tiene una persona en el barrio alto con la persona de los barrios que no tienen escasos recursos. Entonces, hay que entender que usted, independiente de que cometió un error,
porque además cuesta encontrar personas que digan en la tele, ¿sabe qué? Admirable. Yo me equivoqué. Estoy ilegal, lo hice mal. Eso se valora, señora María. No le quita el peso, la responsabilidad, porque hay abuelitos ahí. Hay personas ahí que dependen de usted y que sus familiares confiaron en usted. Pero se valora que usted reconozca. Exacto. Pero sí hay que entender que esto es un problema que va más allá de usted, señora María. Esto es un problema porque, lo que dice Mauricio, si hay 100 hogares institucionalizados en Valparaíso o en Viña, resulta que hay 100 más que son irregulares, quiere decir que las necesidades son mucho más que el servicio que puede ofrecer el Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para combinar estas dos cosas? ¿Usted qué hubiese necesitado para que esto funcionara? ¿Cómo hubiese funcionado usted? Bien. Yo pienso de que ayuda más. Ayuda. Sí, lo que yo no quería plata, yo no quería que me pagaran más ni me pagaran menos, era que me ayudaran a buscar una casa. Resulta de que aquí el dueño de la casa, yo aquí pago 600.000 pesos mensuales. El caballero estaba haciendo una casa de 2 pisos, porque estos son 3 sitios. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a hacer nosotros? Ya había llegado la madera, nosotros nos íbamos a cambiar para la casa, para que el caballero construyera un hogar para abuelitos, unas salas grandes, con todo lo que a mí me pedían. Desgraciadamente no alcanzamos. Entonces, eso es lo que la casa, ustedes la pueden ver, yo se la puedo mostrar, que está en terminaciones, pero más no pude hacer, no. Bueno, aquí hay unas enseñanzas súper importantes. Las enseñanzas... por muchas cosas, pero todo lo que hablaron no es verdad. Tranquila, señora María, tranquila. No es un ataque personal, pero aquí es importante señalar que esta es una realidad sin resolver todavía en nuestro país. Ancianos para cuidar hay muchos. El Estado todavía no ha enfocado esto como una política pública. Creo que esto es mucho más importante que hablar de la eutanasia. Creo que esto sí es una realidad cotidiana para cada uno de los hogares en los que tenemos y no la eutanasia. Creo que esto sí es un tema en los que los médicos también tienen que involucrarse, así como el bienestar de la salud de la persona humana, digamos, tiene que incluir el cómo con dignidad vivir los últimos años. Pero también hay una enseñanza. El cuidado de las personas no es una actividad económica cualquiera. Tiene que tener regulaciones de protección al que cuida, a los que cuidan también, ¿cierto? Y tal vez la autoridad aquí, tal como usted dice, no necesitaba darle más dinero, pero tal vez sí un soporte administrativo para saber exactamente cuáles eran los topes por los que podía o no podía funcionar. Yo veo que es una casa de 2 pisos, no sé cuántos pacientes son postrados. Esos pacientes posiblemente tenían riesgo de subir o bajar escaleras. Hay una serie de regulaciones que tienen que cumplir las casas donde hay personas de la tercera edad. Y en virtud de lo mismo, de cuidar bien a los abuelitos, si en el fondo no se busca algo distinto. Y capacitarlos, perdón. Nosotros íbamos a ocupar solamente las partes de abajo, momentáneamente, para que terminara la que tenían que empezar acá, en el lugar donde yo estoy. No era para siempre. Ahora, señora María, yo le quiero pedir un favor, porque nosotros tenemos que ser objetivos acá en el programa. Hemos hecho el esfuerzo siempre de tener siempre las dos partes. La otra opinión también. La otra opinión, esa es nuestra obligación para que las cosas sean equilibradas. Y hay familiares que están molestos y que están preocupados. Leo decía ahí también que hay gente que no está de acuerdo con usted y también tenemos que escucharla. Leo. No, sí, yo lo sé. Claro, mira, lo que está pasando ahora es que la gente, obviamente, de Seremi de Salud viene acá a seguir este proceso administrativo. Señora María, le están pidiendo que se acerque. Vamos a intentar conversar con las personas de la fiscalización para saber... Leo, ¿están evacuando a esos 5 pacientes? No, sí, sabemos que no podemos ingresar porque hay un proceso administrativo, pero solamente saber qué es lo que se va a hacer a partir de ahora y qué se va a hacer con esos 5 abuelitos. Tenemos sumamente claro que está clausurado, sabemos que hay un proceso administrativo, pero ¿qué se va a hacer si usted no puede dar una respuesta breve? El Seremi les va a informar a usted una vez que tengamos todo solucionado. ¿Ya? Por favor. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por favor, por favor. Grabaron todo allá adentro. ¿Por qué? A ver, ¿Por qué puede ser eso? Escucha,
Ok, vamos a hacer lo que nosotros habíamos comentado en la mañana. Nosotros no queremos tener ningún tipo de problema. Estamos informando. Yo les comenté, Martín, hay que ser claro. Yo dije, vamos a hacer el ejercicio periodístico como corresponde. Este es un proceso que está en curso, un hogar que está clausurado. Obviamente, por eso necesitamos tener todas las partes. Vamos, obviamente, a estar en el lugar donde nos corresponde, que es acá, obviamente, donde estábamos, entrevistando a la señora María. ¿Leo? Ustedes lo estaban viendo en vivo, la gente de Seremi de Salud se está acercando obviamente para, yo me imagino que retirar a los últimos 5 abuelitos que están acá y que deberían ser trasladados obviamente a otro lugar, dependiendo de lo que diga obviamente Seremi de Salud. Te escucho, Martín. Leito, mientras tú buscas también la contraparte, escuchar también a los familiares, porque aquí siempre hay dos versiones, hay dos caras en la moneda. Y yo estaba escuchando aquí a nuestro abogado Pato Mendoza que decía encuentras insólito. ¿Qué encuentras insólito, Pato? No, encuentro insólito las típicas respuestas de la autoridad. O sea, que yo de otra forma tengo una visión, yo comparto con la doctora gran parte del caso puntual. O sea, yo distinguiría, está el caso puntual, un caso en el que hay un hogar que es irregular y que uno puede decir, oye, estos abuelitos pueden estar mejor. Luego me devuelvo y me voy a un plano general y digo, ¿realmente pueden estar mejor? Con presupuestos que son vergonzosos. O sea, los presupuestos para el Senama, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que son tan vergonzosos como los del Sename. O sea, al principio de la vida, los niños, y al final de la vida, los ancianos, tenemos una crisis de dignidad en la sociedad espantoso. Es terrible, porque al fin y al cabo, la dignidad humana es la que está de por medio. No es si es que pagaba 150 lucas, disculpa, no es si es que el pañal era de mejor o peor calidad. No es, yo sé que tiene que estar salubre, están los establecimientos, están las normas, me las traje hoy día, las leí anoche, me traje todo, pero en realidad esto no es un problema de leyes. Pero aquí además, Pato, lo indignante es que esto no era invisible para la autoridad. No, pues estaba en pleno conocimiento. Estaban en pleno conocimiento durante mucho tiempo. Claro. Y todos es lo mismo. O sea, la autoridad sabe, o sea, te curso la multa o porque no tenéis patente o porque no tienes el permiso del Seremi de Salud. Te curso una multa, sigue funcionando, pago la multa, sigue funcionando, te curso otra multa, te perdono. O sea, a la larga, el Estado consciente en esto. Está consciente. Porque si no, no tiene cómo hacerse cargo. Porque no quiere hacerse cargo. ¿Cómo lo hace? O sea, también ahora, tiene que hacerse cargo. Es una clausura. Justamente ahora, para evitar este local está clausurado. Sí, claro. Técnicamente significa que hay que evacuar a las personas y cerrar la cortina. ¿Sí? Pero según las cifras de Mauricio, perdón, los 100 que son clandestinos en Valparaíso debiesen también ser clausurados. Y entonces, ¿qué haces con todos esos abuelitos? Pero si igual que los comedores clandestinos, es igual que la gente que ayuda en las unidades vecinales y le da comida a la gente en situación de calle o a los abuelitos. Salas cunas. Y que lo hacen porque quieren o porque en el fondo quieren ayudar. Las salas cunas, que son salas cunas, entre comillas, informales. Claro. Si aquí está, mira, nosotros somos los reyes de la informalidad. Así es. Martín, el problema es cuando hay un incendio. ¿Ah? El problema es cuando hay un incendio, es que ahí aparecen, mueren personas y te das cuenta que no había ni un solo protocolo, que el número de personas era insuficiente, que esto estaba, como dices tú, en el scope de la autoridad y nadie hizo nada. Yo quiero ser empático tanto con los papás, o sea, perdón, con los familiares como con la señora María. Porque todos son víctimas del sistema. Eso es lo que quiero decir. Todos son víctimas. Yo me pongo en el lugar de los familiares. Le digo, tengo a mi papá en situación y yo tengo que seguir trabajando porque si no, no puedo mantener. Y él además está en una situación complicada. La historia de miles y miles de familias chilenas. Y a veces no son ni los papás, son y una pensión de mierda, porque las pensiones son de mierda, esa es la verdad. Sí. Porque el sistema aquí... No alcanzan para nada. El sistema, si hagamos las cosas como son, el sistema está... Ustedes saben que el sistema con las jubilaciones, toda la generación nuestra, no va a dar, se va a caer. Y la gente lo sabe, se va a caer. Entonces es un sistema que además está pésimamente mal formulado y es lamentable. Entonces, todo lo que estamos viendo ahora es de una generación que no alcanzó a ni siquiera, no tenía la información, no alcanzó a darse cuenta y son víctimas. Por otro lado, está la señora que también tiene que vivir, la señora María, y que está haciendo hijos, puedo ayudar y vivir. Bueno, eso es lo que pasa en todo nuestro país, a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, ¿cómo hacer que esto mejore?
tiene que ver también con una cosa desde arriba. Hagamos una breve pausa, seguimos conversando. Y volvemos también con los testimonios de los familiares, por favor, Leo. La realidad del país la vives aquí en Bienvenidos. Pausa comercial y ya regresamos.